Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes ya. Eh, Como saben, vamos a hacer otra lectura, otra entrega para los niños. Esta vez, de nuevo, volvemos al volumen uno de los cuentos de terror porque me pidieron muchos chicos, y sobre todo las madres o las maestras, las profesoras, que leyera el cuento El Pomberito, el que está incluido en este volumen. Así que eh, acaba la lectura del Pomberito. Lo más peligroso que había en el Chaco a la hora de la siesta era el Pomberito. Qué cosa espantosa era eso. El Pomberito de cancha larga era uno de los más embromados que existían. Siempre andaba con un chicote al hombro. En el campo, ningún chico se animaba a salir a la siesta. A Sergio, que era muy cabezudo, su madre todos los días lo amenazaba. Andá, andá nomás vos, pero después no me vengas llorando que te agarró el Pomberito. Pero Sergio, que era más terrible que el mismo Pomberito, no hacía caso a nada ni a nadie. Él no tenía miedo de salir a la siesta y apenas sus padres se dormían, de un solo salto se escapaba por la ventana y rajaba para la casa de sus compinches. Raúl y Eduardo eran hermanos y su casa quedaba a unos 300 metros. En el campo no hay cuadras. Eran los hijos de un peón del padre de Sergio y eran tan salvajes como él. Para ir a la casa de sus compinches había un caminito por donde uno podía ir a pie, en bici, a caballo o en sulky. Pero, para cortar camino, casi siempre Sergio atravesaba un montecito y luego bordeaba entre un estero y un cañaveral y se ahorraba un buen trecho. Y este era el problema. Todos sabían, y Sergio también, que los lugares preferidos del Pomberito son los cañaverales y los montes. Muchos cuentan que suelen ver al Pomberito sentado chupando la caña de azúcar, y ha de ser cierto, porque es lo que más le gusta. Pasar por un cañaveral a la siesta no solo era un desafío, sino un peligro mayor, una verdadera prueba de fuego. Había pocos que se animaban. Por las dudas, Sergio siempre llevaba un facón en la cintura, uno que le había regalado un tío cuando cumplió 12 años. Tomá, esto te va a servir de mucho. Un hombre de campo siempre tiene que andar con un cuchillo en la cintura. Y vos ya sos un hombrecito. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pero ojo, no lo lleves a la escuela. A la escuela hay que ir a estudiar, le dijo el tío entregándole un hermoso cuchillo con una vaina de cuero marrón. Fue el regalo más fantástico que pudieron haberle hecho. Los primeros días hasta dormía con el facón bajo la almohada. Una siesta iba al trotecito para la casa de sus amigos, escapado de sus padres como siempre, y cuando estaba bordeando la chacra, vio que a unos 50 metros las plantas se movían, como si alguien las empujara o las sacudiera. El julepe empezó a apoderarse de Sergio. Entre flor de julepe y un poquito de coraje, y viendo que esos movimientos en el cañaveral se acercaban cada vez más, ahí nomás peló su cuchillo y lo desafió. ¡Salí! ¡Salí que acá te espero!, gritaba Sergio. ¡Salí de una vez por todas! Vamos a ver si sos macho. Te voy a destripar, Pombero hijo una gran 7. Y mientras gritaba como un loco, saltaba y hacía firuletes en el aire, revoleando su cuchillo o raspándolo por la tierra, levantaba una brutal polvareda. Pero el movimiento en el cañaveral avanzaba. Estaba cada vez más cerca de Sergio, y él más loco se ponía. Parece que el miedo lo hacía más valiente, hasta que entre salto y salto pisó un cascote, se torció el tobillo y cayó al suelo como una bolsa de papas. Ahí nomás se levantó como un resorte y miraba ese bulto que no se podía distinguir y que movía las plantas y que ya estaba a unos 10 metros. También miraba al piso, porque en la caída había perdido el facón y se desesperaba por encontrarlo. Hasta que esa cosa ya casi llegaba hasta él y entonces ahí sí se decidió Sergio
y de un salto se tiró al estero y empezó a correr, chapoteando y alejándose del lugar a toda carrera, pero mirando siempre para atrás. No podía quedarse, porque sin su cuchillo no iba a poder enfrentar al pombero. Y el bulto que movía las plantas por fin llegó hasta la punta de los liños y miró para un lado y para otro. Y después lo miró a Sergio, que paró de correr. Pero no era el pombero, era un chancho negro grande como una vaca, que se había escapado del corral y andaba medio perdido. Ahí sí que Sergio salió del estero hecho una furia, y aunque nadie lo estaba mirando, se sentía avergonzado por haberse asustado de un simple chancho. Ahí nomás empezó a correr al animal y a gritarle de todo. Chancho, hijo, una gran 7, yo te voy a dar escaparte del corral y andar comiendo las plantas. Te voy a carnear, desgraciado. Salió del estero todo mojado, buscó su facón, se sacudió las ropas y siguió su camino. Claro, esto fue un susto nada más, porque por suerte no era el pombero, pero hay muchos casos donde sí aparece el pombero y ahí el asunto no es nada divertido. Me acuerdo bien de un caso que también ocurrió en Cancha Larga, a unos 2 kilómetros de la casa de Sergio, cerca del cañaveral de los Álvarez. Ese sí que fue embromado. Había una familia, los Cabrera, que eran peones de los Álvarez. Tenían 4 o 5 hijos, y al más grandecito, Juancito, le pasó algo que todavía me pone la piel de gallina. Una siesta se escapó de los padres y rajó para la laguna a pescar. Iba caminando piola por el medio del cañaveral, silbando y pensando en bueyes perdidos, y de golpe empezó a escuchar unos silbidos y después ruidos, como de alguien que corría entre las plantas de cañas. Y lo peor era que se venía hacia él. Entonces, patita, ¿para qué te quiero?, emprendió una carrera a toda velocidad, tiró la cañita de pescar, su latita de lombrices y también la bolsita de la honda con los bodoques. Y la cosa, cada vez más cerca, ya se le venía encima. Juancito corría con desesperación y miraba para atrás, viendo que a unos 10 metros, una cosa medio petiza, como un enano barbudo, con un sombrero grande, lo corría, pegando unos alaridos y unas carcajadas terroríficas. Mamita, mamita, ayúdame, gritaba y lloraba Juancito. Hasta que enseguida nomás sintió como si le dieran un gran empujón en la espalda y cayó de trompa, pegándose una revolcada feroz. Ahí, mientras se revolcaba en el suelo, el enanito lo pateaba y le pegaba unos chicotazos, mientras no paraba de gritar y reír a carcajadas. Y Juancito quería levantarse y correr, pero se volvía a caer y el enanito lo pateaba y lo chicoteaba sin parar. Eso fue lo último que se acordó Juancito, porque a partir de ahí perdió el conocimiento. Y así lo encontraron unos cañeros a tardecita cuando volvían a sus casas. Lo levantaron, lo mojaron un poco, le lavaron la cabeza y él se empezó a despertar. Estaba todo sucio de tierra, arañado y golpeado. Tenía marcas por todas partes y no se acordaba ni de dónde estaba. No sabía quién era ni dónde vivía. Por suerte, los cañeros lo reconocieron. Pero che, este es Juancito, el hijo de Cabrera, dijo uno. Ah, sí, que él lo tiró, dijo otro. Lo llevaron a su casa y los padres, que ya estaban asustados porque desde la siesta lo andaban buscando, lo abrazaron y empezaron a preguntarle cosas. Pero Juancito lo miraba sin hablar como perdido. Parecía que no conocía ni a sus propios padres. La mamá empezó a llorar. Seguro que lo agarró el pombero, decía y lloraba desconsolada. El padre agarró un caballo y a todo galope fue hasta lo de don Álvarez, a pedirle si podía llevarlos en la camioneta a la Leonesa, para que lo viera el doctor. En el pueblo, por suerte, había un médico. Después de revisarlo, el doctor Benoit le dijo que mejor sería que lo llevaran a Resistencia para hacerle unos estudios, y así anduvieron de acá para allá con el pobre Juancito, haciéndole pruebas muy raras. Hasta dicen que le enchufaron unos cables en la cabeza para estudiarle los sesos.
Después de varios días, el doctor les dijo que Juancito tenía una enfermedad muy fulera que se llama epilepsia y que iba a tener que tomar remedios toda la vida. Los padres no le creyeron mucho porque en el campo no existen esas enfermedades raras. Esa misma noche, la abuela de Juancito les aconsejó que le llevaran a lo de doña Lechiguana, una curandera, y que esa sí le iba a decir bien lo que tenía. Al otro día ya estaban en la casa de la curandera, que vivía bastante lejos, en Tatané. Primero le miró los ojos, después le tiró el cuerito de la espalda y por último le hizo hacer pichí para oler. Con eso ya fue suficiente. Juancito no tenía ninguna enfermedad, dijo la lechiguana, y había quedado tonto porque lo agarró el pomberito. Además les dijo que iba a quedar así, tonto para siempre. Y así quedó Juancito, medio tonto. A veces le agarraba como una locura. Parece que se acordaba del pomberito y se tiraba al suelo, gritaba y pataleaba y echaba espuma por la boca. Pero ya nadie se asustaba porque doña Lechiguana les recomendó lo que había que hacer en estos casos. Cuando se estaba revolcando, había que tirarle un baldazo de agua bien fresquita y enseguida se le pasaba la locura.